buenos días, familia amada de Palabra de Amor. Qué bendición, qué honor es poder estar juntos en un mismo espíritu para poder celebrar este día, día de adoración, día donde podemos estar juntos, aunque no juntos físicamente, pero juntos en un mismo espíritu, dándole honra y gloria a Dios. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por dejarnos entrar hasta tu hogar. Estamos muy agradecidos con Dios por este nuevo día. Gracias a ti por conectarte. Yo sé que el Señor hablará a tu vida en este día. Quiero contarte que, como muchos ya sabrán, el fin de semana pasado, pues no pude estar con ustedes. Quiero decirles que los extrañé muchísimo. Quiero también darle gracias a cada uno de ustedes que tuvo unos minutos para orar por mi vida, por mi familia. Gracias. Quiero comentarles rápidamente que me sometí a un procedimiento médico que me tomó un tiempo de recuperación. Estamos todavía en el proceso de recuperación, pero dándole gracias a Dios por un día más que me da de vida, por un día más que me permite estar con ustedes. La gloria sea para el Señor. Gracias por estar con nosotros en todos los momentos, en los momentos lindos, en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Gracias porque tus oraciones nos tienen de pie. Gracias a cada uno de ustedes por darnos esas palabras de apoyo y por siempre estar pendiente de nosotros. Y sin más que decir, pues quiero darles la bienvenida a este día, a este servicio. Cuéntame de dónde nos visitas, de dónde nos estás escuchando el día de hoy. Doy gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios que te pudiste conectar el día de hoy, porque estoy segura que la palabra que el Señor trae para nuestras vidas el día de hoy impactará nuestros corazones. Así que ahí donde tú estás, te invito a que puedas acompañarme a leer la palabra de Dios. En este día vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que prestes mucha atención a la palabra que estaremos leyendo el día de hoy. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Qué preciosa palabra la que hemos leído el día de hoy. Yo sé que el Señor, aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por pruebas difíciles, el Señor está tratando con nuestra fe. Y escucha lo que dice el último. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que la salvación de vuestras almas. Así que seremos probados. No dice la palabra que nunca tendremos aflicciones. Tendremos aflicciones, pero es para que nuestra fe sea aprobada y que en medio de todo lo que pasemos nosotros le demos la gloria y la honra a nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por este domingo. Yo sé que tú has venido con muchas expectativas de recibir la palabra y ahí donde tú estás quiero que me acompañes en oración para abrir este espacio. Amén. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo tu fidelidad en nuestras vidas, Padre.
Hoy te damos gracias. Te damos gracias por una nueva oportunidad de vida, Señor. Te damos gracias por un día más que tú nos permites estar unidos en armonía para alabarte, para glorificar tu santo nombre. Hoy, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro, porque sabemos que tú te estás moviendo en medio nuestro, Señor. Tú estás aquí, Padre. Tú, Señor, te glorificas de una manera sobrenatural en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria, todo el honor. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Salvador. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que llegues hasta cada hogar, que toques cada corazón con el poder de tu Espíritu Santo y que podamos ser transformados, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por el pastor Emilio que trae esta palabra, Señor. Usa sus labios, Señor, y permite que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este momento, y ahí donde tú estás te pido que prepares tu corazón para lo que el Señor hablará a tu vida el día de hoy. Amén. Hola hermosa familia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al Ministerio Palabra de Amor en este precioso domingo. Nos sentimos felices, ¿por qué? Porque estamos dándole inicio a un servicio más, el cual el Espíritu Santo, como tú sabes, domingo a domingo el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. Yo tengo la certeza, como muchas veces te lo he dicho, tengo la certeza que el día de hoy el Espíritu Santo hablará a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Probablemente estés sentado en casa, estés trabajando, vayas conduciendo, o no sé en qué lugar estés viendo o escuchando esta transmisión. Pero quiero pedirte que pongas mucha atención a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en este domingo. Es una preciosa palabra que sé que viene dirigida para muchas personas y me incluyo en ella. Y también estoy contento porque mi esposa está junto a nosotros después de su procedimiento médico, el cual la tuvo un poco más de 1 semana y media en un tiempo de recuperación. Feliz, me siento completo. Ya notaste en mí esa sonrisa y eso es hermoso porque sabes que me hacía falta mi esposa amada, mi ayuda idónea, esa mujer que es mi motor dentro del ministerio y fuera del ministerio también. Entonces, para dar inicio, yo sé que Pastora Nelly ya hizo la apertura con oración. Gracias, mi amor. Por cierto, ya está detrás de cámaras. Pero quiero decirte a ti algo. Esta palabra es hermosa y quiero que la recibamos con una pequeña oración. A mí me encanta, antes de empezar a enseñar, antes de empezar a predicar, me encanta poder darle reverencia a la palabra de Dios a través de una oración al inicio. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en este domingo, Señor, sabemos de que tú vas a hablar a nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, de que tú vas a transformar nuestros corazones, Señor. Porque muchos de nosotros hemos vivido, Señor, una transformación conforme, Señor, te hemos conocido durante los años, Señor, que te hemos servido, que te hemos amado, Señor, y gracias por esa transformación que has hecho en nosotros día a día, Señor. Señor, nosotros sabemos, Señor, que somos imperfectos, Padre, que somos imperfectos, que tropezamos, Señor, que fallamos, y en muchas ocasiones incluso hemos retrocedido, Señor. Pero, Señor, tú con ese amor, esa misericordia, Señor, tú nos recibes, nos amas, nos restauras, nos levantas, Señor, y nos vuelves a poner en ese camino de bien, ese camino de vida, Señor. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, tus infinitas bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado. Aún con nuestras imperfecciones, Señor, tú nos has amado. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y lo que harás en medio nuestro. Espíritu Santo, en este domingo, que cada palabra, Señor, que salga de tu siervo, Señor, en esta mañana,
Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, para que una por una de esas palabras, Señor, sea conforme a tu agrado y voluntad. Espíritu Santo, que esa palabra sea derramada, sembrada, Señor, como semilla, Señor, en tierra fértil. Y que cada uno de nosotros, Señor, dé fruto a su tiempo. Contigo, Señor, agarrados de tu mano. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos, Señor, a través de esas plataformas tecnológicas. Señor, bendice a las personas que están viendo o escuchando esta transmisión. Bendícelos de una manera sobrenatural, Señor. Rompemos barreras tecnológicas en tu nombre, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, toque las vidas en el mundo entero, Señor, a través de esta transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y quiero que escuches algo muy lindo. La enseñanza del día de hoy tiene un mensaje profundo. Y probablemente sea una enseñanza muy rápida debido a los tiempos, comparado con los tiempos que yo me he tomado en enseñarte en otros domingos. Pero ¿por qué me voy a tomar un poco menos de tiempo? Te voy a decir por qué. Porque el mensaje del día de hoy es como una saeta. Una saeta es una flecha. Es una flecha que va directo a nuestro corazón. Una palabra que va a llegar a penetrar lo más profundo de nuestra vida. Así que pon mucha atención a lo que el Espíritu Santo nos hablará a partir de este momento. Papel y lápiz, aquellas personas que les encanta tomar notas durante las enseñanzas, durante los servicios y transmisiones en vivo. Porque el día de hoy viene fuego. Y viene un fuego tan lindo que consumirá. Y va a arrancar de nuestras vidas todo aquello que no le agrada al Señor. Amén. Y si yo pudiera titular la enseñanza del día de hoy, la titularía con el último verso bíblico, la última frase que Jesús dijo del capítulo y del párrafo que el día de hoy traigo para ti. Y la llamaría de esta manera: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. De esta manera estaremos titulando la enseñanza del día de hoy. Amén. Y para el inicio quiero dar lectura a dos versos bíblicos que, aunque están separados en distintos libros y en distintos tiempos, por cierto, están amarrados a nivel espiritual. Y cada uno de ellos toma fuerza a lo que el día de hoy la enseñanza nos quiere traer. Amén. Y vamos a irnos primeramente a Éxodo 23, 25. Vuelvo y repito, Éxodo 23, 25. ¿Y por qué lo estoy repitiendo? Porque en las últimas ocasiones mi esposa me hacía señas detrás de cámara y me decía: amor, están preguntando por el verso bíblico. Parece que no lo escucharon o no tomaron nota. Así que lo vuelvo a repetir. Éxodo 23, 25. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad, dice el Señor. Si te das cuenta, el verso bíblico de Éxodo 23, el verso 25, tiene dos mensajes. El verso lo vamos a dividir en dos porciones. La porción número 1 tiene la clave de la porción número 2. La porción número 1 dice: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. El Señor nos está diciendo, no exclusivamente: el Señor, no me bendices porque no te he adorado. Mira, te voy a decir algo. Una adoración no es simplemente cánticos. Una adoración es un estilo de vida. Una adoración genuina. Adoramos en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de adorar en espíritu y en verdad, estamos hablando de un estilo de vida. Que tu estilo de vida constantemente está buscando agradar al Señor. Y cuando nosotros buscamos constantemente el agradar al Señor en toda acción, en toda palabra, en todo proyecto, en todo emprendimiento, en tu trabajo, esto lo hemos hablado en muchos domingos anteriores. Pero cuando nosotros aplicamos esta adoración en estilo de vida, que tú te esmeras día a día. Un ejemplo, un paréntesis rapidísimo. Un día de esto estábamos hablando con mi esposa, estábamos discutiendo un verso bíblico. Y cuando ella me pregunta: amor, cuando hables de este verso bíblico,
trata de no tocar ciertos temas porque genera un poco de controversia. Estamos hablando de cómo poder enseñar un verso bíblico, ¿sí? Estábamos discutiendo y yo. Entonces vine y yo le contesté muy rápido. Sí, porque, te voy a decir por qué. Sí, porque esto genera un poco de temas de legalismo y empecé a hablar yo así. Y mi esposa me dice, no tienes que expresarte de esa manera. Entonces yo me detuve y tenía toda la razón del mundo. Y por eso muchas veces nosotros tenemos que recibir correcciones constructivas, porque de ellas tú aprenderás a moderarte en ciertas palabras, ciertas expresiones, o en la manera en que nosotros podemos dirigir un tema. Entonces, cuando ella me estaba explicando el por qué, el cuándo, el cómo, yo me puse a pensar y dije, wow, a la edad que yo tengo, aún sigo tropezando en mi boca y en mi lengua. Y mi esposa empezó a corregirme y acerté 100% con ella que tenía el 100% de razón. Entonces, no importa la edad que tú tengas, y te tengo que decir de esta manera, y acá cierro el paréntesis. Nosotros constantemente tenemos que estar adorando al Señor, adorando en un estilo de vida. Todos los días nosotros tenemos algo que aprender. Todos los días nosotros tenemos algo que quitarnos de nuestras acciones, de nuestras maneras de expresar, nuestras maneras de actuar, nuestras maneras de reaccionar. El corregirnos nos hará acercarnos cada vez más a ser agradables delante del Señor. Aquellas personas que suelen ser impulsivas, reacciones violentas, personas que son groseras, personas que no se limitan al hablar, que son como aquel ejemplo de una Coca-Cola. Te voy a decir cuál es el ejemplo. Gráficamente te lo voy a plasmar en tus pensamientos en este momento. Hay una Coca-Cola, tú la bates, la mueves antes de abrirla, y cuando ya está bien sacudida esa Coca-Cola, tú la abres. ¿Qué crees que va a pasar? La Coca-Cola eres tú. El sacudir es cualquier enojo, problema o cualquier circunstancia que te esté incomodando. Y cuando se abre esa Coca-Cola es cuando tú expresas. ¿Y qué es lo que sucede cuando abrimos la Coca-Cola que ha sido batida, sacudida, golpeada? Cuando tú la abres, automáticamente explota y tira todo a cualquier lugar y salpica donde esté. Mancha la ropa, papel, mesa, todo lo que esté a su alrededor se daña. Pero ¿qué sucede si queremos volver a poner todo eso que se ha caído y ponerlo de nuevo adentro de ese recipiente de Coca-Cola? No se puede. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando las personas son impulsivas y vienen a pedir disculpas después de que han derramado todo lo que en su momento no debió suceder. Entonces nosotros tenemos que aprender en muchas ocasiones que el adorar al Señor, como dice la palabra de Dios, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Vamos a empezar a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Adorarle un estilo de vida. Y ese estilo de vida es el que reflejará el amor de Jesús para todos nosotros. Tu estilo de vida reflejará el amor de Jesús en todo momento, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tu suegra, con tus suegros, cuñados, cuñadas. Todas aquellas personas que se acerquen a ti van a empezar a ver ese estilo de vida que automáticamente notarán algo distinto, y es porque tú estás adorando al Señor sin necesidad de hablar. Con tu estilo de vida estás adorando al Señor, y esto enseñará a otros a poder vivir como a Jesús le agrada. Ese es otro tema que más adelante estaremos hablando. Pero ¿por qué te quiero hablar de la adoración como estilo de vida? Porque el Señor dice que Él va a bendecir tu pan y tu agua. Cuando el Señor habla de tu pan y tu agua, está hablando que Él saciará toda necesidad. Probablemente tú estás pasando por un problema difícil, una circunstancia que no tiene descripción humana. Enfermedad, financieramente. No tengo ni siquiera palabras para nombrar un listado grande que muchos de nosotros podemos estar pasando.
pero Él quiere bendecir tu pan y tu agua a través de tu adoración. Cuando nosotros empezamos a autocorregirnos y empezamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, empezamos a reconocer la dependencia que tenemos con Él. Y cuando nosotros empezamos a reconocer la dependencia que tenemos con Él, el Señor empieza a bendecir tu pan y tu agua. Porque aunque tú tengas muchas fuerzas para trabajar, aunque tengas mucho intelecto para ejercer proyectos y trabajos, para poder suplir financieramente tu casa, tu familia, pero tenemos que reconocer que siempre va a existir una dependencia cuando nosotros adoramos al Señor. ¿Por qué existe esa dependencia? Porque cada acción que yo voy a hacer, la voy a hacer como para el Señor. Voy a empezar a hacer todo en un ambiente de dependencia para agradarle al Señor. Y el Señor va a empezar a suplir toda necesidad. El Señor va a empezar a bendecir tu pan y tu agua. Pero eso requiere de que tú tengas un estilo de vida de adoración genuina para con el Señor. Amén. Y la siguiente porción de este verso bíblico nos enseña que el Señor va a apartar de nosotros toda enfermedad. Y cuando el Señor está describiendo toda enfermedad, véase de la siguiente manera. Enfermedad no únicamente es física, también hay enfermedades a nivel espiritual. Ataques espirituales, gripes espirituales, hipos espirituales. Y puedes tener muchas enfermedades, tanto físicamente hablando como espiritualmente hablando. El Señor dice que apartará toda enfermedad de nosotros. ¿Cuándo el Señor apartará toda enfermedad de nosotros? Cuando nuestro estilo de vida es para adorar al Señor. Cuando nuestra dependencia con el Señor suple nuestras necesidades. Y ahí en ese ambiente de adoración y de dependencia, el Señor aparta toda enfermedad, tanto espiritual como física, hacia nuestras vidas y hacia todo aquello que nos rodea. Porque la adoración genera muros, espiritualmente hablando, alrededor de ti y de todos aquellos que están contigo. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Empezamos a levantar esos muros alrededor de nosotros, y son muros espirituales, el cual impide que el enemigo trate de atacarte, impide que el enemigo trate de lanzarte dardos para confundirte, para hacerte tropezar. Claro que vamos a tener pruebas, claro que vamos a tener un montón de obstáculos durante nuestro proceso, durante nuestro estilo de vida de adoración. Claro que sí. El servir al Señor no significa que las cosas van a ser fáciles. El servir al Señor, el amar a Jesús, implica doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un esfuerzo humano para adorar al Señor, y también tenemos un esfuerzo espiritual para agradar al Señor. Hay un doble esfuerzo que se hace. Y el mismo Jesús dijo que íbamos a ser rechazados por amarle a Él. Y esto es tanto físico como espiritualmente hablando. Y por eso me encanta el siguiente verso bíblico, que va de la mano con el primero que estuvimos ahora mismo discutiendo. El siguiente verso bíblico lo encontramos en Salmo 103, del 1 al 3, y dice de la siguiente manera: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdonará todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Alaba, alma mía. Alaba, alma mía. Cuando hablamos de alabar al Señor, el darle gracias es sinónimo de alabar al Señor. Ser agradecidos es sinónimo de alabar al Señor. El Señor ha bendecido tu casa en muchas ocasiones. Y ahora quiero empezar a aterrizar algo importantísimo. Porque muchas veces el Señor ha suplido a tu casa algo que ni siquiera tú esperabas. Y se nos ha olvidado
agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho. Alabar al Señor va de la mano con tu estilo de vida de adoración. Adoramos al Señor en espíritu y en verdad, pero damos gracias en todo tiempo. Como dijo Job, damos gracias por lo malo y por lo bueno, por la puerta cerrada, por la puerta abierta, por la salud, por la enfermedad, por lo que dio, por lo que Jehová quitó. Damos gracias en todo momento. ¿Por qué muchas veces únicamente damos gracias cuando el Señor cumple una petición que estamos pidiendo? Hoy en día existe un estilo de vida, el estilo microwave, el microondas. Queremos que el Señor en cuestión de un minuto, como ponemos en el microondas, una taza, una vasija con leche, una porción de comida, en un minuto queremos que esté caliente y lista para comer. Cuando si nosotros preparamos esto nos lleva más de 5, 10, 15 minutos hasta 1 hora preparar un platillo para poder comértelo. Pero estamos tan acostumbrados que en el microwave, en el microondas, en menos de 1 minuto ya tienes el listo y caliente lo que necesitas. Muchas veces nosotros esperamos de la misma manera que el Señor me responda al estilo microwave. Queremos que el Señor, en este momento, en 30 segundos, me conteste la siguiente petición. ¿Y sabes algo? El Señor en su misericordia, en tu inmadurez y en mi inmadurez, el Señor contesta. Es tan grande su amor que el Señor nos contesta. Pero nuestra adoración, nuestra alabanza se nos ha olvidado. El Señor muchas veces ha contestado peticiones pequeñas y grandes en tu vida, pero se nos ha olvidado. Y te digo, se nos ha olvidado porque me incluye en esto. No es un regaño, no es una exhortación únicamente para ti, es para todos nosotros que estamos escuchando, hasta mí, esta palabra. Muchas veces se nos olvida el ser agradecidos con el Señor. El Señor ha suplido en medio de escasez. El Señor ha abierto puertas donde no hay. Ha mostrado caminos donde no encontrabas. Ha suplido. Cuando tú clamaste, respondió aquel día que estabas enfermo. Trajo provisión cuando perdiste tu trabajo. Creó en medio de la nada aquel proyecto que nadie creía que iba a ser posible. El Señor restauró aquello que perdiste. Por tus malas acciones, el Señor con su amor restauró todo desde cero. Pero se nos ha olvidado el darle gracias al Señor, el ser agradecido en medio de una angustia. Y esto es lo que quiero aterrizar junto con esta palabra que te estoy diciendo. Salmo 107, del 19 al 20, nos enseña algo poderoso. Y dice así: en su angustia claman al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así rescatarlos del sepulcro. Te lo voy a volver a leer y quiero que escuches en esta ocasión, no únicamente de manera literal lo que te voy a leer. Quiero que pongas mucha atención y que escuches a nivel espiritual lo que dice el Salmo 107 del 19 al 20. No lo escuches de manera literal, escúchalo de manera espiritual y ponga atención, y voy a leerlo con pausas para irlo describiendo, porque 2 versos pueden transformar tu manera y perspectiva de ver la palabra de Dios. Porque en cada uno de ellos se esconden gemas, diamantes a nivel espiritual y nos sirven muchas veces, como el día de hoy te servirá tanto a ti como a mí. Amén. El verso 19 al 20. En su angustia clamaron al Señor. Muchas veces en angustia clamamos al Señor. Y dice: y Él los salvó de su aflicción. El Señor, cuando nosotros clamamos a Él en medio de nuestra angustia, Él responde. Porque cuando tú y yo estamos en medio de una angustia, estamos en un callejón sin salida. Cuando estamos angustiados, es que tú ya no tienes solución, salida, recursos, fuerzas, alternativas, ideas. No hay nada. Topaste al fondo en un callejón sin salida y ahora empieza la angustia. Se acabó todo. Y ahí en medio de esa angustia clamamos al Señor.
Y el Señor en medio de tu aflicción, porque estás afligido que ya no sabes qué hacer, en medio de esa aflicción, donde estás tupido, donde ya no tienes solución, donde tus pensamientos dicen ya no más, ya no hay idea, se acabó, no sé qué hacer. Ahí el Señor, en medio de esa aflicción, el Señor responde. Pero la siguiente parte de los versos bíblicos 19 y 20 es lo que a mí me encanta. Y ponga atención. Envió su palabra para sanarlos. El Señor envía su palabra. Primeramente para sanarnos. ¿Sanar qué? Sanar tu aflicción. Sanar tu angustia. Sanarte primeramente lo que está impidiendo que tú puedas ver más allá. El Señor primero quiere sanarte, porque en medio de esa angustia hay una enfermedad, tanto física como espiritual. No sé si tú te has dado cuenta que hay personas que dicen, después de aquel problema que tú, me dio azúcar en la sangre. O hay personas que hemos escuchado que a través de una noticia mala les ha dado un paro cardíaco. Personas que emocionalmente no pueden recibir noticias fuertes porque su cuerpo físicamente está débil y pueden morir. Hay personas que evitan pasarle una noticia a un ser amado, un ser cercano, por el temor a que esta persona no pueda soportar tremenda emoción. Entonces el Señor primeramente quiere sanarnos, porque cuando Él trae su sanidad a través de su palabra, nosotros encontramos la siguiente gema escondida. Y dice así: y así los rescató del sepulcro. Ponga atención. Primeramente el Señor quiere sanarnos, porque en medio de la aflicción, en ese callejón sin salida, lo primero que encontramos que es la muerte tanto espiritual como física. Se acabaron recursos, estamos angustiados, estamos afligidos. Y ahí en ese ambiente lo primero que viene es aquellos pensamientos negativos a bombardearte. Y por eso el Señor envía su palabra para primeramente sanarte y después rescatarte de ese sepulcro. Primero te quiere sanar, te quiere sanar para después salvar. ¿Escuchaste? Primero te quiere sanar para después salvar. Ahora quiero entrar en la prédica. Hay una historia que me fascina, porque únicamente cuando nosotros estamos en angustia, cuando estamos en ese lecho de situación donde ya no hay salida, no hay alternativa, médicamente hablando se acabó, y nombremos cualquier circunstancia y cualquier situación, estás ahí situado en un punto de angustia, de aflicción, donde nada ni nadie puede sacarte de ese lugar. Se acabó. Física y espiritualmente se acabó. Aquí empieza la historia. Y la podemos encontrar en Lucas 17 del 11 al 19. Y esa historia me fascina, es fascinante. Y vamos a tener mi Biblia digital y mi Biblia de estudio. Yo te quiero invitar a que siempre que tú estés estudiando la palabra de Dios, tengas una Biblia y una Biblia de estudio, donde tú puedas discutir los temas desde muchos ángulos y puntos de vista. Amén. Y se dice, y este de Lucas 17, del 11 al 19, encontramos algo lindo. Encontramos una parábola. Y es sobre los 10 leprosos que son limpios. De hecho, es una enseñanza. Y dice de la siguiente manera, el verso 11 de Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y yendo Jesús a Jerusalén, Jesús iba hacia Jerusalén y estaba pasando entre Samaria y Galilea. Por ahí estaba pasando Jesús. Y dice la escritura más adelante: y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué estos hombres leprosos se pararon a la distancia y no se acercaron a Jesús?
Porque culturalmente hablando e históricamente hablando, en aquel tiempo alguien leproso tenía que vivir apartado de los demás. Alguien leproso tenía una ciudad de leproso, una aldea de leproso, un lugar donde solo ellos vivían. Porque en aquel tiempo la lepra no tenía cura. En aquel tiempo la lepra era sinónimo de alguien que iba a morir, muerte. No hay solución. Los médicos de aquel tiempo, los ungüentos de aquel tiempo, la medicina de aquel tiempo no servía para alguien que tenía lepra. Lepra era sinónimo de muerte. Y esas personas estaban condenados a muerte, que no podían acercarse a otros porque podían contagiarlos. Entonces, a la distancia, estos 10 leprosos vieron a Jesús y se acercaron a él y se quedaron parados a una distancia, para que vayas entendiendo un poco la historia. El verso 13, y alzaron su voz para que Jesús los escuchara y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué clamaron ellos en medio de una aflicción? En medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de esa sentencia de muerte, ellos le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Domingos anteriores habíamos hablado y descrito la palabra misericordia. La palabra misericordia amarra un sentimiento que genera una mezcla entre lanzarse a ayudar a aquellas personas por amor. Y Jesús destacaba su amor en toda acción. Jesús tenía misericordia por aquellas personas que estaban enfermas, las viudas, las prostitutas, los enfermos físicamente y espiritualmente, el necesitado, el pobre tanto físicamente como espiritualmente. Jesús su amor lo derramaba, derrochaba amor por aquellos que estaban enfermos. Y dice la siguiente parte: y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Jesús no tuvo necesidad de acercarse a ellos directamente e imponerle manos. Bastó únicamente con la palabra que Jesús diera para que se activara en ellos. Pero fue hasta que ellos empezaron a caminar. Oí lo que dice la palabra de Dios acá y es muy importante. Y él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, aconteció que fueron limpios. Acontece que ellos son limpios mientras van. ¿Cuántos de nosotros en medio de una aflicción hemos clamado por misericordia? Y lo primero que hace el Señor es mostrarte la salida. Mostrarte ese milagro. Empezar a obrar en ti. Y es hasta cuando tú empiezas a salir de esa aflicción, de ese lugar donde tú ya no encuentras salida, donde estás afligido, agotado, estás encerrado, donde no hay solución, el Señor empieza a mostrarte la salida de ese lugar. Y es hasta cuando nosotros empezamos a salir de ahí que vemos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Muchas personas experimentan una sanidad instantánea. Otras personas experimentan una sanidad progresiva. Hay muchas maneras en que el Señor actúa en nuestras vidas. Pero en aquellas personas, estos 10 leprosos, la sanidad fue progresiva y semi-instantánea. Porque dice que cuando ellos empezaron a caminar y dirigirse hacia el sacerdote, que seguramente estaba en la siguiente ciudad, acontece que fueron limpios. Muchas veces el Señor te da una palabra, pero necesitas accionarla. ¿Cuántos de nosotros estamos clamando por un milagro, así como estos 10 leprosos? ¿Cuántos de nosotros estamos en medio de una aflicción, en medio de una agonía, en medio de un callejón sin salida y estamos clamando? Pero basta su palabra
para que tú empieces a accionarla. Muchas veces nosotros recibimos la palabra, mas no la accionamos. ¿En dónde está tu nivel de fe cuando el Señor responde? Clama a mí y yo responderé. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. El que busca encuentra. Aquel que toca se le abrirá. El Señor ha respondido en muchas ocasiones a lo que tú estás clamando. ¿Cuántas veces el Señor no ha traído respuesta en medio de aquellas oraciones que tú has hecho en privado donde nadie sabe? Pero el Señor simplemente está esperando de que avances para que esa palabra se accione en tu vida, para que esa palabra tome efecto en tu vida. Estás portando un milagro en tu vida, estás portando algo sobrenatural que el Señor ya entregó en ti. Pero no lo ves activo hasta que no te empieces a mover en pos de esa dirección y palabra que el Señor te ha dado. Pero hay algo aún más poderoso en esta enseñanza. Y quiero dártela a ti en este momento. Amén. Pon mucha atención. Acontece que ellos fueron limpios mientras iban caminando hacia el sacerdote. Y dice el verso 15. Y pon mucha atención. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ponga atención, van los 10 leprosos caminando, van caminando, y de repente uno de ellos se da cuenta que ha sido sanado. Cuando van los 10 caminando hacia el sacerdote a mostrarse al sacerdote, uno de ellos se da cuenta que es limpio y no ha llegado al sacerdote. Y este uno se regresa y dice, viendo que había sido sanado, volvió a donde estaba Jesús, glorificando a Dios a gran voz. 1. El verso 17, el verso 16. Y se postró rostro a tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este que había regresado era un samaritano. De los 10, uno volvió y este se postró a los pies de Jesús para darle gracias a voz alta, a grandes voces volvió a darle gracias a Jesús por lo que había hecho en él. En medio de la trayectoria hacia los sacerdotes se da cuenta que es limpio y regresa corriendo a los pies de Jesús para darle gracias por lo que ha hecho en él. Y dice el verso 17, y respondiendo Jesús, dijo lo siguiente: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Acaso no eran 10 leprosos los que yo vi? Dijo Jesús, y los envié hacia el sacerdote, pero solo tú has vuelto. ¿Acaso no eran 10? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Le dijo aquel que estaba postrado a sus pies. ¿Y dónde están los otros 9? ¿Acaso no eran 10 ustedes enfermos? Y le dice el siguiente verso: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Galilea y Samaria eran de Galilea los otros 9 y este era de Samaria. En el contexto antiguo, Galilea, Jerusalén, era la tierra nativa, la casa donde Jesús había crecido. Samaria era un lugar en el extranjero. Para ellos el extranjero era todo aquello que era fuera de su ciudad. Galilea, Jerusalén, fuera de ello todo era extranjero. Este hombre que regresó a Jesús era un extranjero. Mas los 9 que no volvieron, seguramente por la descripción bíblica que Jesús está describiendo, eran de Galilea. Voy a lo siguiente. Y Jesús le dijo al que estaba a sus pies, ponga atención, y esta es la parte que a mí me trastornó totalmente. Porque Jesús le dijo: levántate y vete. Tu fe te ha salvado.
Ahora te das cuenta por qué he titulado esta enseñanza Tu fe te ha salvado. Habían 10 leprosos, 10. 9 de Galilea, por la descripción que Jesús está diciendo, no por la que yo te estoy diciendo, sino por la descripción que Jesús está hablando. Y 1 de Samaria. Jesús les da una palabra a través de la misericordia que Jesús siente por ellos, el amor que Jesús sentía por los enfermos. Jesús incondicionalmente los sanó en ese instante. ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que iba a pasar? ¿Tú crees que Jesús no sabía perfectamente que de los 10 solo 1 iba a volver? Claro que Jesús lo sabía. Entonces, si Jesús lo sabía, vamos a retroceder antes de la sanidad. Si Jesús lo sabía, ¿por qué Jesús sanó a los 10? Y no es porque no solo hubiera sanado al samaritano, porque Jesús sabía que su corazón iba a aceptar esa sanidad en otro nivel. Y los otros 9 malagradecidos no lo iban a agradecer. ¿Por qué Jesús lo hizo? Por amor. Así como de la misma manera el sol sale todas las mañanas, tanto para buenos como malos, tanto para personas decentes como indecentes, tanto como personas que viven una vida agradable como una vida desagradable para el Señor. El sol sale todas las mañanas para todos. La lluvia derrama su rocío y su agua, tanto para buenos como para malos. El Señor y sus bendiciones y sus misericordias son tan grandes que no escatima ni selecciona. El amor de Jesús no es selectivo. Aún sabiendo Jesús que 9 de ellos, el 90% de los 10, no iba a agradecer y mucho menos volver. Mas sin embargo Jesús, su misericordia, su amor, su compasión, derramó su amor y sanidad sobre ellos. Pero dice la palabra que solo 1 ha regresado. Jesús los sanó a los 10, mas solo 1 de ellos regresó en espíritu y en verdad a reconocer lo que Jesús había hecho por él y su vida. Y al momento que él se postra, cuando decimos él volvió, estamos hablando que hubo un arrepentimiento genuino. Cuando él se ve limpio, él está limpio de toda enfermedad, tanto físicamente hablando, y lo golpea a nivel espiritual, y también es sanado espiritualmente hablando. Y cuando él vuelve a Jesús, viene con un arrepentimiento y redención total. Y cuando va a grandes voces corriendo, el redimido por el amor de Jesús, estamos hablando de un nivel de gozo. Cuando el Señor contesta esa petición, cuando estabas pidiéndole, Señor, por favor, que me acepten en la universidad. Y cuando llega la carta de la universidad, las gracias a gritos. Porque el Señor respondió y derramó sobre ti su misericordia. Y te entregó ese sueño que también es parte del sueño de Dios para tu vida. Aquellos que han clamado por un trabajo, aquellos que han clamado por un proyecto, aquellos que han clamado por su empresa, aquellos que han clamado por su familia, matrimonios, hijos, por todo. Cuando el Señor contesta, damos voces de que el Señor contestó. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos gozosos y testificamos a través de nuestra acción de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Este ex leproso, porque ya no es leproso, que sale corriendo y se postra, redimido a Jesús, a grandes voces con gozo y testificando lo que Jesús había hecho. Se postró de rodillas delante de Jesús dándole gracias. Eso significa que nosotros estamos sujetos a Jesús por lo que Él ha hecho, la dependencia que te hablaba antes. Y cuando nosotros entendemos lo que estamos viendo en este mensaje, en este pasaje bíblico de Lucas 17 del 11 al 19, Jesús sanó a los 10 leprosos, mas sin embargo uno de ellos recibió no únicamente la sanidad física, sino también espiritual.
Y cuando este efecto golpea a nivel espiritual a este ex leproso, él corre. Y ahí es cuando Jesús resuelve el misterio que encontramos en Lucas 17 del 11 al 19. Primeramente lo ha sanado. Y cuando Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Aquellos 9 fueron sanados, mas sin embargo, por su mal agradecimiento, no pudieron ser salvados. ¿Corrieron hacia dónde? Hacia su propia perdición. ¿Corrieron hacia dónde? Hacia aquel microwave, esperando a que me vuelva a enfermar. Ahí está Jesús a la vuelta y simplemente le grito, ¡Hey, Jesús, maestro! ¡Sáname otra vez! Y vuelves y tropiezas con el mismo pecado. ¡Hey, Jesús, maestro! ¡Sáname otra vez! Vienes y engañas a tu esposa otra vez. ¡Hey, Jesús, maestro! Y así sucesivamente. Una sanidad que no genera un efecto a nivel espiritual. Jesús quiere no únicamente sanarnos, sino rescatarnos a través de esa salvación que necesita golpearte para que tú reacciones y empieces a darle gracias al Señor y que vivas ese estilo de vida de adoración. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido un milagro, una respuesta, una sanidad de parte de Dios? Vamos, reflexiona un par de segundos ahí donde estás. Te daré un par de segundos ahí donde tú estás. Quiero que vayas a tu pasado. Vamos, ve a tu pasado. Ve a tu pasado. ¿Ya te acordaste aquel día cuando estabas en medio de aquel problema serio? ¿Ya te acordaste aquel día cuando estabas en aquel callejón sin salida? ¿Ya te acordaste aquel día que estabas enfermo, aquel día que ya no había solución, aquel día que ya no tenías recursos, aquel día que estabas en medio de una aflicción y agonía? Tu familia te abandonó, tus amigos te dieron la espalda, te apuñalaron por la espalda, no había salida, todo estaba negativo, todo. Ahí donde tú estás pensando en ese momento. ¿Ya te acordaste? ¿Y acaso ese día no clamaste tú al Señor? Y en ese ruego, el Señor derramó misericordia y gracia y favor sobre tu vida. Y trajo sanidad. Y está esperando que tú vuelvas a Él. Ahorita vas a decir, Pastor Emilio, pero yo le sirvo al Señor. Probablemente sí le sirvas al Señor. Y lleves años sirviéndole. Pero has sido agradecido con lo que el Señor te ha hecho. Has regresado a los pies de Jesús a decirle gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Porque no es la sanidad la importante. Es la salvación que el Señor te quiere entregar. La sanidad en esta historia no fue lo importante. Fue la salvación eterna que impactó y golpeó la vida de este extranjero. Muchos de nosotros hemos recibido sanidad de parte de Dios, pero el Señor sigue esperando que volvamos a Él para darle gracias por lo que ha hecho por nosotros. Sí, para darle gracias, para ser agradecido por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Isaías, y con esto voy cerrando, Isaías 53, del 4 al 5, y con esto cierro, te lo prometo. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue nuestro cargador de rebeliones y molido fue por nuestras iniquidades. Él cargó todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades. En esa cruz enmudecido, en esa cruz trajo libertad al cautivo, trajo sanidad al enfermo,
trajo dirección al perdido, trajo vida a aquel que estaba muerto. Trajo el camino y el acceso al Padre, el camino de vida y la verdad. Hoy el Señor te pregunta a ti, ahí donde estás: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo volverás a reconocer lo que el Señor hizo en aquel momento por ti? No seamos como esos 9 leprosos. No seamos como esos 9 leprosos que todavía a la fecha de ahora existen. Enfermos, apartados, donde nadie los quiere y anhela y desea ver por nada del mundo. Pero el Señor hace una sanidad. Mas sin embargo, ninguno de estos 9 volvió a darle gracias, solo aquel extranjero. 1 de 10 regresó a donde Jesús estaba. Pero fue hasta su retorno cuando esta persona, en espíritu y en verdad, reconoce la dependencia, la importancia de ser agradecidos con el Señor y dar gracias en todo momento, que nuestra fe nos es ejecutada y es aprobada delante de Jesús. Tu fe te ha salvado. Esas fueron las palabras de Jesús. Tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe te ha sanado. Jesús ya los había sanado por su misericordia. Pero fue la fe de aquel que regresó, la fe de aquel que volvió, la que salvó aquel que venía en espíritu y en verdad a darle gracias a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias en este domingo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que ha venido a traer una reflexión a nuestra vida. Señor, que esta palabra que hemos recibido, Señor, entregue, Señor, frutos en abundancia a aquellas personas, Señor, que han recibido esta palabra. Espíritu Santo, en este domingo, toca a aquellas personas que han recibido, Señor, de parte de ti este mensaje. Señor, derrama tu misericordia una vez más en aquellas personas, Señor, que se encuentran en agonía. Señor, que olvidaron, Señor, tus beneficios. Señor, que olvidaron, Señor, lo que tú hiciste con tu inmensa misericordia en aquel momento de angustia. Señor, derrama de tu amor sobre nosotros. Señor, perdona, Señor, nuestra rebelión, Señor. Perdona, Señor, si en algún momento hemos olvidado ser agradecidos contigo. Señor, aún en nuestra escasez, Señor, tú has proveído, Señor, en nuestras limitantes, Señor. Tú has hecho lo sobrenatural, Señor, en nuestro estilo de vida imposible, Señor. Tú convertiste eso en posible. Señor, te damos gracias porque tú en tu amor y en tu misericordia siempre estás esperando a que regresemos a ti. Señor, y en este domingo queremos volver a ti. Señor, en este domingo volvemos a ti. Volvemos agradecidos, Espíritu Santo, por tu infinito amor y por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Señor, te amamos. Señor, te amamos. Te amamos, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Y tú que has recibido esta palabra ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo tome el control de cualquier situación y circunstancia que estés viviendo. Y si en algún momento a ti se te ha olvidado el dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho por ti, hoy es el día donde nosotros empezamos a reflexionar y a autoanalizarnos y a darnos cuenta lo que Jesús ha hecho por nosotros, por los nuestros, y empezar a vivir en estilo de vida que adoramos al Señor en toda acción y alabamos al Señor dándole gracias por sus maravillas y sus misericordias para con nosotros.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Y a cualquier lugar que tú vayas, el Señor te ensanche. Que lo que tus manos toquen sea bendecido y multiplicado. Que el Señor vaya contigo a cualquier lugar, que guarde tu entrada, tu salida. Y que en este tiempo seas sorprendido de parte de Dios. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y como dice el lema del Ministerio Palabra de Amor, sé instrumento en las manos del Señor, a cualquier lugar que el Señor te mande. Te amamos y no te desconectes, porque junto a ti, Pastora Nelly. Amén. Qué preciosa palabra la que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas el día de hoy. Y es que en cada palabra que el Señor trae a nuestras vidas, el Señor deja una semilla que va transformando nuestros corazones. Escucha lo que dice Salmos capítulo 107, versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cuántas personas que tal vez están viendo esta transmisión en este momento, en una angustia, en un problema, en una necesidad, no clamaste al Señor pidiéndole: Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, líbrame, Señor, sácame de esta situación? Pero después de que el Señor te responde, que el Señor te ayuda, que el Señor te sana, se te olvida quién fue quien te ayudó, quién fue que te sanó, quién fue que te libró. Hoy, el día de hoy, el Señor trae a nuestra mente, a nuestros corazones, esta palabra que viene a tocarnos y a recordarnos que el Señor está escuchando, que el Señor te está esperando ahí, pero no únicamente para una sanidad momentánea, sino que Él quiere darte una salvación que es eterna, que es para siempre, que es interminable, incorruptible, como dice la palabra de Dios. Así que el día de hoy damos gracias a Dios por esta palabra, esta preciosa palabra que nos recuerda el día de hoy. Y escucha bien, no busques una sanidad, una liberación momentánea. Busca tu salvación, que es eterna. Amén. Así que damos gracias a Dios por este hermoso día. Nos gozamos en la presencia de Dios. Sabemos que Dios ha hablado a nuestros corazones. Sabemos que el Señor está tocando muchos corazones en este momento. Y si tú estás escuchando esta palabra, es porque esta palabra ha sido diseñada para ti. Así que recíbela en el nombre de Jesús. Agarra esa palabra para ti, agarra esa palabra para tu vida, apodérate de ella y que el Dios Todopoderoso, que es nuestro sanador, nuestro libertador, nos ayude a llegar hacia la meta final. Así que damos gracias a Dios. Sabemos que el Señor está obrando, aunque no lo veamos. El Señor está obrando de una manera sobrenatural en cada corazón. Y el día de hoy y hoy más que nunca necesitamos buscar a Dios. Necesitamos acercarnos a su presencia, no únicamente buscando algún beneficio, sino buscando esa relación, esa intimidad con Él. Saber que nuestro papá, nuestro Padre que está en los cielos, nos espera con los brazos abiertos y que nosotros, como sus hijos, respondemos a ese llamado. Así que qué bendición esta poderosa palabra. Damos gracias a Dios por tu vida, damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo a través del Ministerio Palabra de Amor. Gracias por siempre acompañarnos, por siempre estar con nosotros, por siempre estar al pie del cañón, orando los unos por los otros. Bendecimos tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que eres instrumento en las manos de Dios a donde quiera que tú vayas. El próximo domingo
Probablemente estaremos en un cambio de hora que se estará llevando el día de hoy. Así que está pendiente a las publicaciones que estaremos poniendo en Palabra de Amor para ver los horarios y a qué hora va a ser en tu país. Así que para que no te lo pierdas. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amamos y te enviamos muchos abrazos a donde quiera que tú estés. Amén.